Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 de la clase de Introducción a la Psicología. Las integrantes somos Jimena, Tiffany, María Laura y yo, Ruth Córdoba. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de uno de los métodos de investigación científica, que es la investigación experimental. La investigación experimental es cualquier investigación realizada con un enfoque científico, donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. La investigación experimental es uno de los métodos científicos cuantitativos principales. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Tres elementos científicos caracterizan a este tipo de investigación, que es el control, la manipulación y la observación. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. Se caracteriza porque los investigadores pueden manipular deliberadamente las variables para delimitar las relaciones entre ellas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jimena y yo voy a hablar sobre las generalidades de una investigación experimental. Es importante conocer algunas características de este tipo de análisis. Asimismo, es importante tenerlas en cuenta cuando realizamos una investigación experimental. Aunque se puede alterar varias variables, lo ideal es hacerlo en una. El motivo es que así podemos observar cómo reacciona lo que queremos estudiar en cada momento. Una vez que hemos analizado ambas cosas, podemos usarlos conjuntamente. Por otro lado, hay una serie de variables. En este caso, estamos ante las que permanecen constantes. Como conocemos su relación, nos permite observar las diferencias con el estudio en cuestión, las asignaciones que debemos de ser aleatorias. Además, los grupos deben de ser iguales. De esta forma podremos ver las diferencias que provoca el propio experimento. Gracias. Características de la investigación experimental. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Tres elementos científicos caracterizan este tipo de investigación, como lo es el control, la manipulación y la observación. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que la variable no se manipula. Se tiene otro grupo en el que la variable se manipula y a este grupo se le denomina como grupo experimental. La variable que se manipula se le conoce como variable independiente. Las variables independientes son aquellas que son afectadas por la manipulación de las variables no independientes. Lo ideal es manipular la variable una vez, pero en algunas ocasiones se puede manipular varias veces. La manipulación de las variables debe ser rigurosa. Se debe controlar de forma directa o por procedimientos estadísticos al azar los factores que pueden afectar el experimento. Por ejemplo, la selección de los sujetos y su asignación a los grupos de control y experimentos. Yo les voy a exponer lo que son las ventajas, desventajas y algunos ejemplos de este tipo de investigación. Algunas ventajas serían: se pueden manipular las variables para poder estudiar las relaciones de causa y efecto entre ellas. A diferencia de la investigación no experimental, que se limita a la observación en entornos naturales, las variables pueden ser controladas y manipuladas por los investigadores. Los resultados son muy específicos y si se siguió un método de investigación experimental riguroso, el experimento se puede replicar para comprobar la hipótesis. Y las desventajas serían: se tiene que ser sumamente cuidadoso con las variables que se van a someter a la experimentación, ya que se podría terminar estableciendo relaciones de causa y efecto entre variables que en realidad no están correlacionadas. Y en el diseño preexperimental, el grupo que se estudia puede terminar no siendo verdaderamente representativo de la población, por lo que su valor científico sería casi nulo. Y algunos ejemplos serían: el más simple de una investigación de tipo experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicamente aceptables, se califica como una investigación experimental. Como es natural, puede ser que los eventos que ocurran sean confusos y no permitan a los investigadores establecer conclusiones fácilmente. Por ejemplo, un estudiante de cardiología realiza una investigación para comprender el efecto de los alimentos en el colesterol y resulta que la mayoría de los pacientes con problemas de corazón no son vegetarianos ni tienen diabetes. Es porque comen carne, suponiendo.
Este último puede ser un efecto causa que puede provocar un ataque cardíaco que vendría siendo el efecto.